Bueno, muy buenos días. Voy a ser muy breve. Daros la bienvenida a todos para estar en este Congreso Internacional aquí en Cuenca, que ya es un clásico. Cuenca es ciudad de contratación pública, donde el tema creo que es de especial interés, que es la nueva ley de contratos del sector público, que espero nos permita avanzar en una mejor cultura de la contratación pública. Yo quiero agradecer sobre todo a los ponentes que vienen aquí desinteresadamente año tras año para formar esta gran familia de la contratación pública. Cuando empezamos hace años éramos muy pocos, esto va creciendo y creo que hacemos entre todos un buen servicio y es la labor de la universidad. Y sobre todo quiero agradecer a la Universidad de Castilla-La Mancha, aquí a su vicerrectora, al decanato de esta facultad, el apoyo que siempre nos han dado para poder estar aquí, porque no son tiempos fáciles para apoyar iniciativas de este tipo. Y aquí el trato siempre es magnífico y nos sentimos como en casa los que venimos de la Universidad de Zaragoza. Bienvenidos y esperamos todos que sea un congreso especialmente provechoso en unos tiempos legislativos de los que también confiamos que alguna de las reflexiones de aquí puedan acabar plasmada en lo que debe ser nuestra nueva ley de contratos. Muchas gracias. En primer lugar, yo también quiero agradecerles a todos su presencia en el Congreso. Una vez más, la mayor de nuestras alegrías y la mayor satisfacción es la que se nos produce al comprobar cómo año tras año pues, muchos de vosotros repetís asistiendo al Congreso o permitís que se incorpore nueva gente interesada en el mundo de la contratación. Para nosotros es un verdadero honor contar con una asistencia tan cualificada, procedentes de las distintas administraciones, procedentes del sector privado, de múltiples ámbitos relacionados con la contratación y no solo de nuestro país, sino que tenemos además el gusto de contar con una destacada presencia también pues de asistentes procedentes de países bien europeos y sobre todo de América Latina, los que pues recibimos con un especial cariño y esperemos que pasen unos días muy buenos en Cuenca. Quiero especialmente agradecer a la vicerrectora, a María Ángeles Zurilla, y a la facultad, representada hoy por su vicedecano Luis María Romero, el apoyo que nos han dado incondicional para el desarrollo del Congreso. Han puesto todos los medios para ello. Además, este año que hemos cambiado un poco la escenografía y la organización y desarrollo del Congreso, pues el esfuerzo ha sido todavía mayor. Y, bueno, pues especialmente a la vicerrectora agradecerle este impulso siempre de cualquier actividad académica, como desde el área de Derecho Administrativo en todo momento contamos con un apoyo que es pues invaluable. A ese área de Derecho Administrativo y a sus profesores, a Antonio Villanueva, a Patricia Domínguez y en especial a Javier Miranzo, que este año ha estado pues, llevando toda la labor de coordinación del Congreso, se lo quiero agradecer en particular, y al personal de Administración y Servicios de la universidad, que quiero personificar en Mariluz, la administradora del centro, en Ana Montero, que bueno, pues nos han facilitado también pues el poder tramitar las inscripciones y toda la labor de gestión del Congreso. Walter Kluber este año ha hecho un esfuerzo muy importante en potenciar el Congreso y también lo quiero personificar en Beatriz Navarro, que se ha volcado desde ya hace meses en la organización del evento, en Lourdes Bernal, María José Hierro, pues la colaboración con ellos para nosotros pues, ha sido también enormemente satisfactoria. Pero como les decía, principalmente agradecerles a todos ustedes la confianza o a todos vosotros la confianza en el Congreso. Los ponentes, como comentaba el profesor Jimeno, acuden de forma desinteresada, encantados de participar siempre
en este evento, y sobre todo lo hacen en estos momentos pues con una vocación de aportar pues lo que puedan ser reflexiones, ideas en estos momentos tan importantes de tramitación del nuevo proyecto de ley de contratos del sector público. Estamos todavía a tiempo de que ese proyecto se mejore en la medida en que resulte posible. Es un momento trascendente de la contratación pública, quizá el más importante de los últimos años, y mira que ha habido una evolución muy importante en este ámbito, pero ahora nos encontramos en un momento clave y yo creo que el Congreso no puede venir mejor que para reflexionar sobre los nuevos textos. Muchas gracias a todos y esperemos que el Congreso cumpla sus expectativas. Cedemos la palabra a la vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria. Muchísimas gracias, Luis María. Buenos días a todos y bienvenidos a este salón de actos del edificio Cardenal Gil de Albornoz, que alberga la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades del campus conquense. Es un placer para mí inaugurar esta mañana en este congreso, en esta casa, que es la mía, porque yo soy profesora en esta Facultad de Ciencias Sociales, yo soy del área de Derecho Civil, y con unos compañeros tan queridos como son los del área de Derecho Administrativo, tan queridos y tan dinámicos, porque son almas inquietas, investigadores, aparte de excelentes, que se mueven muchísimo en todos los ámbitos del derecho administrativo y que están constituyendo un foro y un foco de referencia en otros muchos ámbitos, como el medio ambiente también, pero me atrevería a decir que son punteros en el ámbito nacional e incluso internacional en el ámbito de la contratación pública, como lo demuestra el poder de atracción y el poder de convocatoria, como vemos reflejado aquí en este salón de actos de estas facultades, que se encuentra hoy repleto. Quiero reiterar absolutamente todos los agradecimientos que ya se han vertido aquí. No quiero ser repetitiva y lo que necesitan y quieren ustedes es empezar a trabajar y debatir sobre este interesantísimo programa. Desearles que sea muy fructífero, que se vayan con una grata experiencia de nuestra ciudad y aunque todavía hace fresquito simplemente, hemos tenido más frío estos días atrás, tenemos un día soleado, espero que mañana también lo sea, y la ciudad de verdad que es una ciudad fantástica, algunos de ustedes sé que ya la conocen y les invito a disfrutarla. Por mi parte, nada más, reiterar, como digo, todos los agradecimientos, dar la enhorabuena a todos los organizadores del evento. Organizar un evento de estas características requiere muchísimo trabajo, pero el trabajo ha merecido la pena y, por supuesto, disfruten mucho la ciudad. Y ya sin más, declarar oficialmente inaugurada esta 7ª edición de este Congreso sobre Contratación Pública. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María. Sí, gracias. Es así. Así, ¿eh? Bueno, muy bien, pues si les parece, ya sin solución de continuidad, iniciamos en sí las sesiones del Congreso y lo hacemos con una primera mesa en la que estábamos anunciados 3 ponentes, pero que finalmente vamos a ser solo el profesor Jimeno Feliu y yo, porque la profesora Belén Noguera, pues ayer se tuvo que quedar en Barcelona afectada por una fuerte gripe y lamentándolo muchísimo, lo ha intentado hasta el final, pero se encontraba con fiebre y bueno, imposible desplazarse, nos pide que la disculpemos y bueno, pues lo que iba a ser una mesa 3 finalmente pues se quedará en una intervención de nosotros dos. ¿Cómo lo vamos a plantear? Pues si le parece a Chema, vamos a reflexionar sobre la nueva ley de contratos,
sobre el proyecto haciendo bueno, pues, una serie de un análisis que va a ir de lo más general a lo más particular, de lo que pueden ser las novedades principales, qué cuestiones ahora mismo se plantean en la tramitación del anteproyecto. Darles algunas ideas iniciales. Bien saben que el proyecto entra en las Cortes Generales en el Congreso en noviembre. Se decide tramitarlo con competencia legislativa plena y tramitación urgente. La comisión competente es la de Hacienda y Función Pública. En estos momentos el proyecto se encuentra en fase de presentación de enmiendas, que el plazo inicial se ha ampliado de momento hasta el 4 de febrero. Veremos si no se amplía, como es habitual, más este plazo de presentación de enmiendas. De momento el Congreso no se está reuniendo en estos días y en las próximas semanas, como coinciden varios congresos, bueno, los congresos de las principales fuerzas políticas del país, la actividad del Congreso también se va a ver ralentizada. Una vez que se reanude a pleno funcionamiento, veremos cuál es el curso de tramitación del proyecto. Esperemos que pueda haber el suficiente consenso para que se apruebe. En el mejor de los casos, estaríamos pensando en una aprobación de la nueva ley para los meses de mayo, junio, eso yendo bien la tramitación parlamentaria. Esperemos que no se bloquee por ninguna cuestión, pero bueno, eso ya depende de la propia dinámica de la vida parlamentaria y de la situación entre los acuerdos y las enmiendas que se presenten al proyecto. Otra idea clave que tenemos que tener en cuenta desde este momento: la Comisión Europea está detrás del Estado español advirtiéndonos que la nueva ley debe estar lo antes posible aprobada. En el mes de diciembre la Comisión nos dirige dictamen motivado donde da un plazo de 2 meses para que el Estado español le comunique en qué situación se encuentra la incorporación de las nuevas directivas europeas al ordenamiento jurídico español. No es solo España quien está incumpliendo ahora mismo la incorporación del derecho europeo. La Comisión ha iniciado procedimiento contra 15 países de los 28, de los 27 ya, si contamos la salida del Reino Unido. 15 de los 27 no han incorporado las 3 directivas europeas. 11 no ha incorporado todavía ninguna de las directivas, como es el caso de España, que lo va a hacer, como saben, en dos leyes. Una ley de contrato del sector público que va a incorporar la Directiva de Contratación Pública y la Directiva de Concesiones, y otra ley que va a incorporar la Directiva de Procedimientos de Contratación en los sectores especiales: agua, energía, transportes y servicios postales. Bueno, pues 11 países no han incorporado todavía ninguna de esas directivas. El plazo, saben que finalizó en abril, el plazo de incorporación finalizó en abril de 2016. Desde ese momento ha entrado en juego el efecto directo de las propias directivas que tenemos que aplicar, como es conocido, y como, bueno, pues como las juntas consultivas, los tribunales de recursos han reflexionado sobre ello con mucha lucidez. Hay que aplicarlas con efecto directo. Y otro aspecto importante a tener en cuenta: incluso tras la incorporación, vamos a tener que tener en todo momento en cuenta el principio de interpretación conforme del ordenamiento nacional, de la ley de contratos nueva, interpretación conforme al derecho europeo. Es decir, que las directivas, una vez incorporadas expresamente a nuestro ordenamiento, siguen teniendo un valor jurídico importante, las directivas, junto a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Bueno, pues esta es nuestra situación actual, que es preocupante porque estamos en un momento de incumplimiento del derecho europeo, un incumplimiento que ya se ha prolongado durante meses y que puede tener consecuencias jurídicas todavía más graves que las actuales, y es que tengamos una condena del Tribunal de Justicia cuando la Comisión presente un recurso por incumplimiento ante el Tribunal Europeo. Bueno, pues en este escenario
Vamos a analizar a lo largo de las distintas sesiones del Congreso el nuevo proyecto de ley de contratos que está ahora mismo en tramitación parlamentaria. Y como comentaba al principio, pues la idea de esta mesa es que vayamos reflexionando sobre el proyecto, y yo le pediría, si le parece a Chema, en primer lugar, que hagamos una valoración general, una primera valoración general del texto. Si quieres, empiezas tú. Bueno, muy buenos días. En la página de ayer del Observatorio de Contratación Pública estaría lo que sería mi intervención, las principales novedades de la Ley de Contratos del Sector Público, para aquellos que no han leído todavía el texto y quieran ponerse rápidamente al día en qué cambios principales hay. Entrando en lo que comenta José Antonio, en esa primera valoración del texto de la Ley de Contratos del Sector Público que está tramitando, yo tengo una sensación ambivalente, agridulce. En parte, como dicen, la criatura es parte tuya, es verdad. Sabéis que estuve en el grupo de expertos, del que salió un borrador, del que salió otro texto que fue al Consejo de Estado y del que ha salido otro texto distinto de lo que se había cerrado en el grupo inicial. Lo digo, y en ese íter, pues mis sentimientos han ido evolucionando, de más optimismo a menos optimismo. Es verdad que nos encontramos con un texto que es complejo, lo cual, partiendo ya del texto refundido, pues ya sabíamos que iba a pasar eso. Me habéis oído hablar de que esa fue una decisión que se tomó en el grupo de expertos bajo la argumentación de que a los empleados públicos les gustaba el Real Decreto Legislativo 2011. No sé a quién habían preguntado ni quién hizo la encuesta, pero me quedé solo en el grupo diciendo que parecía mejorable y dije, no, si la gente se siente confortable, le tiene cariño. Digo, no sé, habrá ido alguien de Hacienda a hacer la encuesta y por si acaso... y el resultado es, bueno, es verdad que la estructura nos resulta familiar para todos los que aplicamos la ley, porque viene a replicar el esquema de la ley del 95 y, por lo tanto, no debería plantear más complejidad, sabiendo que es un texto extenso, pero esto ya es... En fin, esto no lo vamos a evitar, cada vez se regula con más detalle, con carácter reglamentista, porque es más fácil hacer una ley que un reglamento. Y como es más fácil hacer una ley que un reglamento, pues las leyes se convierten en leyes reglamento. En todo caso, era una oportunidad para transponer el derecho europeo y para resolver algunos de los problemas que en materia de contratación pública tenemos en España. Es verdad, la parte positiva. Yo creo que hay una nueva estructura sistemática más coherente, se incorpora la terminología y los conceptos del derecho europeo. Esto sé que en el mundo local genera ruido, pero al final se ha buscado una uniformización jurídica con el entorno europeo que yo creo que da más seguridad jurídica. Se busca, en principio, simplificar la contratación pública, eliminando el procedimiento negociado sin publicidad por la cuantía, introduciendo un procedimiento abierto simplificado, el documento único europeo y la declaración responsable. Y en el grupo inicial había un interés muy claro porque esta ley pudiera corregir, laminar los problemas de corrupción que estaba padeciendo España en materia de contratación pública. Y ahí mi juicio ya no es ahora tan positivo. ¿Por qué? No es tan positivo en el texto que está en las Cortes, porque supongo que todo el mundo habrá visto cómo ha ido evolucionando y después del dictamen del Consejo de Estado se ha producido un par de cambios de muy matiz pequeño, pero con resultado muy importante. Yo creo que el tema de prevención de la corrupción no lo acabamos de arreglar con el texto que está ahora en las Cortes Generales. ¿Y por qué no la arreglamos? Y me interesa mucho destacar la importancia, porque ya sabéis que la Comisión Europea, en julio del 2016, nos instó al Reino de España a cumplir con la legislación europea y nos dijo que era una legislación, la española, opaca, poco transparente, con un uso abusivo del procedimiento negociado sin publicidad y que ponía en riesgo un modelo de eficiencia. De hecho, dice, bueno, usted tiene que adoptar medidas de reducción del déficit público, pues en vez de subir impuestos o hacer recortes, gestione mejor la contratación pública. O sea, que me parece que es un tema principal. Y en ese contexto dice, haga más transparencia y haga que el mercado de la contratación pública funcione mejor.
Ese documento me parece importante. Si sumamos aquel del 2015 a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, donde dice que somos ineficientes en 47.000 millones, hombre, son acicates para hacer una buena regulación. Sin embargo, el resultado, desde la perspectiva de prevención de la corrupción, a mí no me satisface. Y no me satisface porque hemos vuelto a jugar, en el cambio, a este doble mundo de contrato armonizado, contrato no armonizado, el contrato SARA, que llamó José Antonio, contrato no SARA, de tal manera que en los contratos SARA aparentemente cumplimos muy bien con Europa, no digo que no, pero en los contratos no SARA, pues allí jugamos libremente. ¿Y cuáles son las tres principales o cuatro debilidades que le veo yo? En primer lugar, que el recurso especial, en fin, tendréis que defienda el recurso especial después de 6 años de funcionamiento, que en el proyecto, en el grupo de expertos sale como que tiene que ser para todos los contratos, pero se establece una secuencia transitoria para no matar de éxito al recurso. Dice, pero la conclusión es, el recurso especial funciona, debe extenderse al margen de cualquier importe, vamos a hacerlo gradual, así va a Consejo de Estado y ha salido a las Cortes Generales que solo se puede utilizar para los contratos de importe armonizado. Luego, por debajo de los importes armonizados, ya el recurso administrativo ordinario, cuya tasa de estimación o de éxito que dice Miguel Ángel Bernal es muy elocuente, 0. No se estima ningún recurso administrativo ordinario, en recursos especiales el 40. Si quitamos el control, y el control es débil, tendremos problemas de prevención de la corrupción. 2, este a mí me parece grave y además al poner exclusivamente incluso impide que comunidades autónomas como Aragón o Navarra, que habíamos hecho ya un camino distinto de bajar los umbrales, donde por cierto ha funcionado bien y el tribunal no se ha colapsado, ni siquiera pudieran hacer esa opción. Un paso atrás. Es decir, 2, resucitan las instrucciones internas para gran dolor personal, porque saben que en el proyecto de ley habíamos logrado algo que me parecía fundamental: uniformidad de reglas jurídicas. Que todo el mundo aplique las mismas reglas jurídicas al margen del importe y al margen del tipo de poder adjudicador. Y no se sabe por qué, porque yo la verdad me he leído el dictamen del Consejo de Estado y no veo dónde ha dicho que haya que cambiar eso, ni siquiera como observación menor. De repente llega a las Cortes Generales un texto donde no solo resucitan las instrucciones internas, sino pasan a ser obligatorias en los contratos no armonizados de los entes no administración pública. Ahora son potestativas. Dice, por si acaso no, que las hagan todas. Esto es un gran paso atrás, porque significa que en los contratos no armonizados de los poderes adjudicadores no administración pública tienen sus propias normas de contratación sin control de recurso especial. No vaya a ser que hagamos control de verdad. Y por si fuera poco, en el sector instrumental, el 26 del proyecto de ley, esto ya estaba antes, introduce una excepción al régimen vigente de los modificados y permite que las empresas públicas, entes instrumentales, en los contratos no armonizados, puedan modificar libremente los contratos. Es verdad que con los límites presupuestarios, pero todos sabemos cómo funciona esto en España. Después de la experiencia de Aquamed o del caso NOS, lejos de intentar reconducir el problema, dicen, claro, si nos condenan por modificados ilegales, es muy fácil, deja de ser ilegal. Hacemos legal, es una buena solución, es verdad. Entonces, en vez de decir, como he aprendido la lección, claro, estos son 3 debilidades muy grandes. Es verdad que son 3 enmiendas pequeñitas. Es decir, en 340 artículos, dicen, hombre, en 340 son 3 cosas de matiz. Hombre, son 3 cosas de matiz, pero de gran calado, porque el mensaje que se da es crear entes instrumentales cuyo régimen jurídico será distinto y en la franja no armonizada no te controla nadie y con que fragmentes un contrato tampoco. Ahí dices, bueno, sí, pero el negociado sin publicidad se suprime por la cuantía. Claro, está muy bien, pero entran por las instrucciones internas. ¿De qué me sirve establecer como gran medida de regeneración democrática, en la que creo, la supresión del negociado sin publicidad por la cuantía, si el sector instrumental, vía instrucciones, lo va a resucitar? Luego lo que va a hacer es que todas las administraciones públicas empezarán a crear entes instrumentales a los que les encargarán que hagan la contratación pública y entonces en los contratos no armonizados no estudiemos la ley de contratos y habrá que estudiar las instrucciones. Yo creo que estamos todavía a tiempo de que los
sus señorías, diputados y senadores, corrijan, que esto es muy fácil, básicamente llevando lo que era la versión inicial que se mandó al Consejo de Estado en estos puntos, quitándola de las modificaciones contractuales. Es decir, si realmente nos creemos esto de la transparencia y de la prevención de la corrupción, deberemos hacer unas medidas legislativas de verdad. Porque claro, cuando llegan datos, y de paso, si no la palabra a José Antonio, como el más reciente de la Comisión Europea sobre cuál es el índice de competencia en materia de contratación pública, donde curiosamente, lejos de mejorar la competencia de la Unión Europea, ha ido empeorando con las nuevas directivas, es decir, es curioso, o sea, insistimos en la transparencia, pero no logramos avanzar. En España, en el 50% de las licitaciones, de la página que tiene la Comisión Europea de licitaciones, o sea, y ahí no están los contratos menores, en España, en el 50% solo hay un licitador. Y cuando hay solo un licitador en el 50% de la contratación pública aplicando la ley de contratos, ya no digo las instrucciones, tal, no podemos decir que el modelo sea transparente, porque no cumple. La principal transparencia es generar concurrencia. Y si no hay concurrencia, no hay eficiencia. Y donde hay opacidad, generalmente hay corruptelas, ineficiencias y perversión del modelo. Por eso creo que la ley de contratos aquí, el proyecto de ley, no ha sido valiente, ha sido un paso atrás. Formalmente se cumple con Europa, formalmente en el ámbito europeo, formalmente, pero por debajo de los importes, no. Y ese argumento de contratos no se ha acabado, me parece que es un argumento falaz y que deberíamos combatir. Yo no creo que el derecho europeo permita esa distinción. Yo espero que la Comisión responda a eso. Una cosa es que las directivas permitan armonizar y otra cosa es que por debajo sea el caos. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 2015, ya que comentó José Antonio el año pasado, ya nos recordó que los principios del tratado funcionan en los importes no armonizados, cosa que ya había dicho antes para refrendar lo que era la comunicación interpretativa de 1 de agosto de 2006 sobre los contratos no cubiertos, pero que también lo ha dicho el Tribunal Constitucional en la sentencia de 30 de abril del 2015 en relación al recurso de inconstitucionalidad contra la ley madrileña de gestión sanitaria, que había introducido un nuevo supuesto de gestión de servicios públicos sanitarios que otorgaba el derecho de preferencia a las sociedades médicas profesionales, donde la Comunidad de Madrid alega, dice, esto no, el derecho europeo da igual porque es un contrato no cubierto, que es de servicio público, y el Tribunal Constitucional le recuerda que dice que los principios del derecho europeo de la contratación pública funcionan al margen de las directivas. Y anula, por entender que cambiar el régimen jurídico de la adjudicación para adjudicar a uno, bueno, en el fondo es la adjudicación directa, es contrario a los principios europeos. Si de verdad creemos en la transparencia, necesitamos reglas jurídicas uniformes y necesitamos procedimientos que generen concurrencia y debemos evitar que los modificados contractuales sean lo ordinario. Es decir, porque es verdad que hay modificados en todos los países, pero no en el nivel extensivo que tenemos en España, que lo convertimos en una práctica ordinaria, que luego los políticos se sorprenden, se rasgan las vestiduras de los que llaman sobrecostes. Y dice, hombre, pues en el debate parlamentario espero que estas tres cuestiones, ahora, por lo menos desde el punto de vista de transparencia, se puedan resolver. Es decir, que el recurso especial pueda bajar sus umbrales, no digo debe bajar, que desde luego desaparezcan las instrucciones internas y que el régimen de modificación contractual sea uniforme con independencia de quién sea el ente y cuál sea el importe. Sí, yo comparto tus reflexiones. El proyecto evidentemente tiene aspectos positivos y negativos, pero yo creo que en la valoración general sí tenemos que tener en cuenta pues, algunos aspectos claves. En primer lugar, la elaboración del anteproyecto. El anteproyecto, frente a la Ley de Contratos del Sector Público de 2007, que se hace de forma totalmente ajena a las juntas consultivas, a los expertos en materia de contratación procedentes de todos los ámbitos. En este caso se ha hecho bien, se constituye un grupo de expertos integrado con personas de indudable prestigio y conocimientos en materia de contratación y ese grupo de expertos trabaja de una forma muy rigurosa técnicamente. Yo creo que eso es un aspecto importante del nuevo texto
que debemos tener en cuenta y que se diferencia mucho, por ejemplo, del texto al que va a sustituir. Partimos de ese aspecto positivo. Otro aspecto positivo del ahora ya proyecto de ley es que incorpora bien el derecho europeo, en términos generales. ¿En qué sentido? También frente a la ley de contratos del sector público hay un esfuerzo mucho mayor en acoger tanto las exigencias de la Directiva de Contratación Pública como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en aspectos como la tipología contractual, en el documento único europeo, en los procedimientos y criterios de adjudicación, en las condiciones especiales de ejecución, en aspectos sociales, ambientales. Hay un apego mayor al derecho europeo que en la normativa vigente, con sus sombras, por supuesto. La principal de ellas es la que comentabas, es que artificiosamente mantenemos el artículo 3, que tantos problemas nos ha creado con las distintas categorías de tipos de sujetos públicos, categorías exclusivas del ámbito de contratos, que deberíamos haber suprimido e incorporado en el ámbito subjetivo estrictamente las directivas europeas con el concepto de poder adjudicador y no mantener otra vez esa triple división. Y ligado a esa triple categorización, que es puramente española y es una construcción que no ha creado nada más que problemas, no hay nada más que ver que cuántos años han pasado ya desde que está en vigor la ley de contrato del sector público y aún sigue habiendo muchas entidades en España que dudan si son o no poderes adjudicadores, algo totalmente disparatado, sigue habiendo informes, pronunciamientos al respecto. Bueno, pues esa cuestión, al mantenerse la triple categorización, no se va a resolver bien. Y ligado a eso, pues el tema de la distinción entre contratos SARA y no SARA, sujetos a regulación armonizada o no sujetos, que yo suscribo totalmente las palabras del profesor Gimeno en el sentido de que del derecho europeo no se infiere esa diferenciación. Hoy en día la jurisprudencia del Tribunal de Justicia es categórica en el sentido de que los principios generales de la contratación pública, que derivan de los propios tratados de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es decir, de reglas constitucionales al máximo nivel en toda Europa, esos principios generales son de aplicación a todos los contratos públicos, con independencia de la cuantía y con independencia de los tipos contractuales. Esa jurisprudencia del Tribunal de Justicia tiene muchísima importancia a la hora de configurar el régimen jurídico de la contratación pública. Las sentencias del tribunal siguen insistiendo constantemente en que hoy la esencia del derecho de la contratación pública en la Unión Europea son los principios generales y son esos principios los que imponen las distintas obligaciones a lo largo del procedimiento de adjudicación y reconocen los derechos tanto a los licitadores como a las administraciones y poderes adjudicadores. Por lo tanto, si los principios determinan una uniformidad en cuanto al régimen jurídico de la contratación pública, no se entiende que en el derecho español sigamos manteniendo la diferenciación entre contratos sujetos a regulación armonizada o no. Sobre todo, manteniendo la diferenciación en el sentido en el que se mantiene, diferenciando el régimen jurídico y especialmente respecto a los poderes adjudicadores, no administraciones y restantes entidades del sector público, permitiéndoles mantener un régimen jurídico específico a través de las instrucciones internas de contratación. Eso que el anteproyecto lo había conseguido superar muy bien, que en el libro tercero de la norma, al regular de forma novedosa los poderes adjudicadores no administraciones, eliminaba las instrucciones internas y unificaba el régimen jurídico de la contratación, pues al entrar el texto al Parlamento se da ahí un paso atrás que estamos a tiempo, por supuesto, de corregir. El adecuado cumplimiento del derecho europeo, que en general hace el proyecto de ley de contratos español, se pone manifiesto, por ejemplo, en la regulación de los modificados. El texto ahora mismo que está en el Congreso en relación con los modificados
es más garantista desde el punto de vista del derecho europeo y, por ejemplo, acoge mejor la jurisprudencia europea que la propia directiva de contratación pública, que es la 2014-24, que produce una confusión en este ámbito, que amplía las posibilidades de utilización de los modificados en un sentido que no recoge después el proyecto español. O sea que en ese sentido la norma española es más garantista que la propia directiva europea. Aquí en la tramitación de la directiva ha habido mucho debate en el seno de la propia Comisión Europea y en su relación con los Estados. Hubo presiones para ampliar la posibilidad de utilización de los modificados, que al final se traslada al texto de la directiva, aunque puede haber una discordancia incluso entre los considerandos de la directiva y después el propio articulado, pero sin embargo en el proyecto de ley se es más garantista en este sentido. Un aspecto clave de las nuevas directivas, que es la implantación de la contratación pública electrónica, de la que se hablará a continuación en el Congreso, no me voy a dedicar mucho a eso, pero aquí sí que le achaco yo también al proyecto una carencia, y es su falta de sintonía con las leyes 39 y 40 de procedimiento administrativo común y régimen jurídico de las administraciones públicas, que son ya, como saben, frente a las leyes de procedimiento anteriores, frente a la ley 3092, son ya de aplicación a toda la actividad administrativa, incluyendo la actividad contractual. Ya no hay un derecho especial en materia de contratación, sino que en materia de administración electrónica las reglas generales de las leyes 39 y 40 son de aplicación a toda la actividad administrativa. Y, sin embargo, se echa en falta en el proyecto, y es un aspecto que se puede también ahora mejorar, se debería mejorar, algo que el Consejo de Estado, por ejemplo, no ha dicho, ni se ha pronunciado sobre el tema, se debería mejorar en esa conexión entre las leyes de procedimiento y régimen jurídico y la ley de contratos a la hora de establecer el funcionamiento de la utilización de medios electrónicos en los procedimientos de contratación. Y bueno, pues falta una regulación más completa y más homogénea en este sentido, incluyendo el que la regulación de la contratación pública electrónica pase de las adicionales de la ley de contratos al propio texto, como debería ser por la importancia clave de este aspecto. ¿Hay alguna otra cuestión de incorporación del derecho europeo que puede ser discutible? Pero, como yo decía, en términos generales, yo entiendo que es técnicamente correcta la incorporación, se adecúa más al derecho comunitario que en la legislación actualmente vigente en España. Y ese es un aspecto del proyecto de ley a valorar positivamente. Si nos vamos a lo que es en sí la estructura de la nueva norma, yo creo que ahí sí que se podía haber mejorado bastante. Claro, hay un condicionante que comentaba el profesor Jimeno hace unos momentos, y es que el grupo de expertos, la primera medida que adopta es mantener la estructura anterior, y claro, frente a esa decisión, que bueno, pues es legítima del gobierno, si lo quiere hacer así, ya te condiciona todo lo demás. Y es uno de los problemas principales que presenta el nuevo texto, que es excesivamente complejo, 340 artículos, 40 disposiciones adicionales, esto es todavía más grave, disposiciones adicionales que vuelven a recoger muchos aspectos sustanciales de la contratación que deberían estar en el articulado. Pensemos en cuestiones como las especialidades de la contratación local, una contratación tan importante cuantitativa, cualitativamente, que sigue siendo considerada como algo más residual en nuestra ley básica de contratación. Debería incluso haber tenido una regulación específica, merece incluso, se puede pensar en un título específico, esa contratación administrativa local y sus especialidades, pero bueno, no ha quedado así, y muchas otras cuestiones que siguen estando en las adicionales, manteniendo la dinámica de la legislación anterior, pues eso no se corrige y bueno, pues crea una ley confusa, que es difícil de interpretar,
que sigue manteniendo, aunque se han limitado, pero sigue manteniendo muchas remisiones entre preceptos. Es decir, que técnicamente aquí no vamos a mejorar. Tenemos otros ejemplos en derecho europeo. Yo creo que la mayoría de los que están ya incorporando las directivas lo están haciendo acogiendo el texto de la directiva de contratación pública y de concesiones casi de forma completa. Es decir, sabemos que una de las novedades principales de las nuevas directivas es que ya regulan todas las fases del procedimiento de contratación, tanto las preparatorias como las de ejecución, resolución, modificación de los contratos. Ya es un régimen integral de la contratación pública, pues muchos países están trasladando directamente a su ley nacional la directiva europea, con su estructura que es mucho menor en cuanto a complejidad que la de la legislación española. Nosotros no hemos optado nunca por esa solución en materia de contratos. Mantenemos nuestra tradición o queremos mantener nuestra tradición regulatoria y ahí insertar las novedades y bueno, pues eso nos sigue creando dificultades. Yo creo que el Consejo de Estado en lo que más duro era con respecto al anteproyecto es en esta cuestión y esto no se ha tocado. Es que pues, insistía en la complejidad, en la dificultad de manejo del texto, en cómo pese a su importancia económica, política, social, es una norma demasiado difícil de entender y aplicar. Bueno, pues eso se mantiene. En el propio derecho español y a nivel autonómico, Navarra ha presentado ahora un anteproyecto de ley de contratos foral y sí que es un texto muchísimo más breve, mucho más claro, mejor sistematizado. Bueno, pues tenemos ejemplos de que se puede hacer de esa forma. Y el Gobierno aquí no quiso abordar esa reforma. Bueno, pues en ese aspecto pues sí que la ley puede recibir críticas y bueno, pues yo me sumo por lo general a las propuestas de mejora también que planteaba el profesor Gimeno. Pero termino esta valoración general pues insistiendo en que teniendo aspectos mejorables, yo creo que tal y como estamos ahora en estos momentos en la transposición del derecho europeo en España, tenemos que seguir adelante con este texto y con sus posibilidades de mejorar, hay que poner en valor también los aspectos positivos de la norma que se está tramitando y la necesidad imperiosa de que cumplamos con el derecho europeo, porque pensar ahora en abandonar este texto e irnos a un nuevo anteproyecto o pensar en crear otra norma, ¿a dónde nos llevaría? ¿A qué situación? Además, sin ninguna seguridad de que se pudiera volver a tramitar. O sea que yo creo que con sus aspectos negativos o a mejorar, el texto perfectamente puede dar lugar a una mejora del régimen contractual público en nuestro país. Yo creo que podemos ahora pues, analizar los aspectos que queramos destacar de las novedades del anteproyecto. Bueno, yo por completar. Sí. Es verdad que cumplimos con el derecho europeo de contratación pública, aunque ya con matices, porque el propio título ya es incorrecto. O sea, las directivas son de contratación pública. Hablamos en Europa de contratos públicos y nuestra ley, y es la única de los países europeos, es de contratos del sector público. Entonces mezclamos poder adjudicador con no poder adjudicador, nos queda un cóctel que no, en fin, yo ya siento que el artículo 3 haya quedado peor que lo vigente, que queda difícil. Yo lo critiqué y dije, casi a la vista ya lo podemos dejar igual, porque por lo menos lo conoce los gestores. Y ahora, ¿y por qué? Porque claro, en esto sí que lo que es la Administración General del Estado es muy clásica. Me gusta el concepto de sector público y está en la Ley de Contratos del Estado del 65 de que esto es para las administraciones públicas y que esto del sector instrumental es lo que está detrás, que bueno, que tienen que tener flexibilidad. No hay que estresar mucho a los entes instrumentales porque para eso los creamos. Entonces, si los vas a estresar con controles y tal, ¿para qué los creamos? Y ahí
hay un mensaje subliminal muy importante. Claro, si hubiésemos llamado, en Navarra ha sido más fácil, porque aparte dicen, no, partimos de lo que hay, ley de contrato del sector público. Esto ya contamina la transposición. En Navarra ha sido más fácil porque se dice, ¿cómo se hace la transposición? De cero. Coge las directivas, preparas un texto, utilizo el plural porque también he participado allí, me siento más cómodo con el resultado navarro que con el resultado estatal, porque desde el punto de vista del derecho europeo se ha partido de los conceptos europeos. Pues contrato público, y no hay distinción de contratos SARA-no-SARA, y no hay instrucciones internas. Es más, no existían antes y no se ha hundido el mundo de la contratación pública en Navarra. Más bien se ha puesto en valor la profesionalización dentro de la propia organización pública, donde los servicios por los funcionarios son los que están haciendo la contratación pública. Pero bueno, esto viene de antaño. Mientras no resolvamos a quién se aplica la ley, al meter el sector público no es un concepto europeo de las directivas. O sea, no se ha querido hacer pivotar la ley sobre el concepto principal, que es poder adjudicador. Pero dicho eso, pues yo estoy de acuerdo con José Antonio. Dice, ¿aquí qué opciones hay? La ley es compleja, pero es comprensible para los gestores, porque son cosas que ya teníamos. La retirada del proyecto de ley yo creo que nos llevaría casi a un territorio peor. Yo creo que lo que hay que aprovechar es que están en enmiendas, que para eso están nuestros diputados, nuestros senadores, los distintos grupos políticos, para que aquello que sea mejorable, que se mejore, que tampoco es tan difícil hacer una enmienda para corregir. Una muy fácil, donde pone instrucciones, quite las instrucciones y vuelva a donde está el Consejo de Estado, los modificados para todos, cambie. O sea, no hay que darle la vuelta a toda la ley, sino donde hemos detectado ciertas debilidades técnicas o conceptuales. Creo que para eso están sus señorías, bien asesorados, porque no me los veo yo todos con un gran expertise en contratación pública, en los diputados y senadores. Tienen otros expertise, pero el de contratación pública no lo sé. Pero alguien le asesora y dice, hombre, hay que cambiar 20, 30, 40 preceptos que son ajustes pequeños y posiblemente sea algo mejor. Porque también es verdad que desde un punto de vista formal, una crítica que yo también le haría, pero esto viene de partida. Si partimos del texto del 2007, pues esa visión estratégica de la contratación pública está muy diluida. Es decir, uno tiene que conocer mucho la ley para hacer compra pública estratégica. Y sin embargo era una de las claves de la reforma. Se pueden hacer cosas, pero hombre, algunas son de matiz. Es decir, yo creo que alguien podrá hacer enmiendas, como espero que los que son grupos, comunidades autónomas, pues todo el tema de servicios a las personas. No está, pero ¿por qué no está? Es decir, yo quiero ver las enmiendas, porque también entonces es muy fácil criticar al gobierno, pero seguro que salga podemos criticar a mucha más gente. Es decir, oiga, ¿dónde están el debate parlamentario para enriquecer un texto? Que en eso consiste la tramitación parlamentaria. Por esta ley, frente al argumento de que es una ley técnica, no es verdad. Entonces es una ley política. Yo creo que en esta legislatura, si no hay reforma constitucional, la principal ley va a ser esta. Porque esta depende de cómo se gestionan los recursos públicos, cómo se implementan políticas públicas, si realmente avanzamos en la transparencia y resolvemos el tema de la opacidad, y el mejor instrumento para avanzar en regeneración democrática y resolver el problema de gap que tenemos con la ciudadanía de cómo se gestionan las cosas. Porque si de esto hacemos profesionalización, habremos dado un paso adelante. Por eso la ley es importante. Entonces, cuando dicen, no, esto muy deprisa, hombre, muy deprisa no, porque a los diputados que tienen 2 semanas cuando le empleo para que hagan enmiendas en pleno Puente de la Inmaculada, hombre, yo creo que leer los 340 artículos, las 40 disposiciones adicionales, están preparados, pero de primero les doy un suponcio. Dice, ¿qué querrán decir? Dice, ¿que hagan enmienda a qué? Dice, claro, es muy fácil, a la totalidad, como no entiendo nada, deme más tiempo, que por lo menos me lo puedo estudiar. Yo creo, siendo en positivo, que el texto es mejorable, de cajón, que tiene unas servidumbres de origen, pero estas ya las conocíamos. O sea, cuando se parte de algo, ese cimiento ya no lo vas a cambiar. O sea, que si ya no se retiró cuando salió así, pues ya pensar que se puede retirar ahora, porque si no el escenario, como dice José Antonio, aparte de incumplimiento con la Unión Europea, será sanción, y yo no creo que al gestor, con el efecto de todas las directivas, una ley para adelante, otra para atrás, sea la mejor opción, ¿no? Pero también por explicar por qué estamos allí. En parte porque el concepto de sector público ha calado de forma indebida, en vez de ley de contratos públicos, que es lo más fácil.
Y a partir de ahí, pues claro, genera problemas interpretativos no menores. Y junto a eso también, claro, como tenemos esa mentalidad del contrato administrativo que no lo queremos, pues claro, tenemos que distinguir entre poder adjudicador, administración pública, poder adjudicador de administración pública. Y dentro de esos, con excepciones, en función de que nos gusta el régimen, y eso empieza a ser un galimatías. Se podía haber ido a un régimen jurídico uniforme, incluso en régimen jurídico del contrato, que es la opción de Navarra. Porque al final, cuando una empresa pública hace un contrato público de obras, en los pliegos ponen prerrogativas y se van al exceso de medición y tal, pues si es así, regúlalo la ley. Y para todos lo mismo, que es lo que hacen en otros países, el régimen jurídico uniforme. Eso simplificaría todo muchísimo, porque si no tenemos muchas contraexcepciones. Pero dicho eso, ¿qué novedades tiene la ley? Bueno, yo destaco algunas, porque déficit tendrá novedades. Y si no en el ámbito subjetivo, si cogemos ese artículo 3, que es complejo, que conste que el de los principios ha incluido el principio de integridad. Es un principio que me gusta y debe tener fuerza jurídica. Otra cosa es que luego, cómo se haya ido concretando, pues habrá que hacer el test de integridad y decir, oiga, pues en los contratos SADA puede ser muy óptimo, pero en los no SADA estamos igual. En el ámbito subjetivo, fijaros, se vuelve a partir de lo que es sector público, y a partir de ahí, que es poder adjudicador, entonces sí que hemos ganado, cuáles son administraciones públicas, y luego se introduce partidos políticos, organizaciones sindicales y confederaciones empresariales, si cumplen los requisitos de poder adjudicador. Esto último es importante, es una extensión del ámbito subjetivo, que ha pasado muy desapercibida, que viene del derecho europeo, con lo cual tiene efecto directo, pero los grupos políticos, sindicatos, no se han dado cuenta todavía porque no la aplica nadie. No leen el documento de los tribunales, y además hacemos todo no SADA, pues es no SADA, total. ¿Para qué vamos a aplicar esto? Ya lo digo en modo sarcasmo, porque son los que deberían lidiar con ejemplaridad cómo se hacen las cosas. Si ya estás en el texto de hace 2 años, qué menos que haber aprobado unas instrucciones y haber hecho un poco de publicidad. Pero bueno, dentro de lo que es sector público, está el sector público y dice, ¿y qué novedades hay en el concepto de administración pública? Y aquí sí que hay una novedad que ya viene por la ley de régimen jurídico, que por ejemplo ya se ha aplicado en nuestra comunidad autónoma en el informe 20/2016 de la Junta Consultiva en relación con un ente de derecho público, porque recordad que el 3.2e del texto refundido dice que son poder adjudicador de administración pública los entes de derecho público, pero que las entidades públicas empresariales no lo sean, porque se consideran que no son administración pública, o las análogas autonómicas. Fijaros que en el proyecto de ley dice que las entidades públicas empresariales serán administración pública si sus ingresos no son mayoritariamente de mercado, y que sean no administración pública si sus ingresos son mayoritariamente de mercado. O sea, el proyecto ya rompe con la categorización de que cualquier entidad pública empresarial es no administración pública. Solo lo serán, dice el proyecto, si son realmente de mercado. Ojo que son muy pocas de mercado. Sin embargo, eso llevado a las comunidades autónomas implicaría que muchos entes que ahora están en el capítulo de no administración pública pasarían a ser, o serían ya con la ley de régimen jurídico, administración pública. Y esta advertencia es importante porque, claro, si me equivoco en la tipificación del régimen jurídico, hay invalide de todo el procedimiento. Es decir, porque, claro, no es lo mismo aplicar instrucciones que aplicar la ley de contratos. Y no es lo mismo que el régimen jurídico sea privado que el régimen jurídico sea administrativo. Aquí lo que se pretende en el proyecto de ley es reconducir parte de la huida del derecho administrativo con entes que sean personificaciones jurídicas públicas. Es decir, si vas a huir, huye de verdad. Utiliza la etiqueta, pero claro, utilizar entes de derecho público para privatizar la forma jurídica de la gestión, pues no parecía dogmáticamente lo más conveniente. Yo creo que ese es un cambio no pequeño. Es verdad que luego, cuando llega a los entes que no son administración pública, se echa en falta lo que sí que ha recogido la disposición adicional de la Ley de Régimen Jurídico, creo que es la 5ª, cuando habla que serán las sociedades mercantiles, serán no poder adjudicador, serán, salvo que resulte lo contrario la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Esto es muy a lo gallego. Es decir, diciendo, hombre, como diciendo, si tengo que decir que hay que cumplir con el derecho europeo, lo digo,
¿Pero dónde lo digo? En una disposición adicional, como nos gustan las... Pero tampoco lo digo en la ley de contratos, lo digo en la ley de régimen jurídico, por si acaso, ¿eh? Y esto nos lleva a algo que dice José Antonio, que es que hay entes que siguen pensando que no son ni siquiera poder adjudicador. Por ejemplo, Mercasa, que es el ejemplo con los Merca de Bilbao, Merca Zaragoza o Merca Madrid, por el orden, los tribunales de contrato ya hemos dicho que son poder adjudicador. Básicamente porque además son medios propios, y un medio propio por vocación es poder adjudicador. Pero claro, si uno coge la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que es la que manda, el concepto está ya muy claro. Esto, sin embargo, no se introduce claramente, yo lo habría metido en el artículo 3. Si cogéis la ley navarra, dice será conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Aquí hemos hecho una interpretación formal, copia y pega. Son poder, o sea, los que, teniendo personalidad jurídica propia, cumplan funciones de interés general que no sean industrial y mercantil, y dice, oiga, pero esto el derecho jurisprudencial lo ha aclarado, nosotros no. Vamos a seguir generando ruido, así escribís, de charlas, se han equivocado unos cuantos, otros también, y mientras tanto, hombre, había avances en el ámbito subjetivo y parte, por no incluir todo el derecho europeo de verdad, se nos escapa. Había voluntad también de aquilatar el tema de los medios propios. Yo creo que en el tema de los encargos a los medios propios se utiliza ya la terminología cooperación vertical, que esto está bien, se ha dado un paso hacia adelante, pero también... No sé en qué momento de la tramitación parlamentaria, esta ya antes del Consejo de Estado, se introduce la posibilidad, sabéis que ahora hace falta para ser medio propio, capital íntegramente público, control anólogo, y se dice que tienes que tener medios disponibles, o sea que tienes que contar con medios, esto está muy bien, pero luego aparece un precepto y dice se puede subcontratar hasta el 60%, que tampoco es subcontratar porque tendrán que licitar porque es poder adjudicador, fijaos. El matiz terminológico dice el 60%, pero si tiene medios, ¿cómo va a subcontratar el 60%? ¿Y eso por qué está? Pues no lo sé, porque cuando salió del grupo de expertos no estaba. O sea, cuando dicen, ¿y eso por qué lo habéis puesto? Pues no tengo ni idea. Eso en algún despacho del Ministerio alguien lo introdujo, que es una vuelta de freno a las medidas de realmente reconducir toda la huida de entes instrumentales. Con el tema de convenios, cooperación horizontal, fijaos que sí que hay algún cambio importante porque se introduce que no será convenio, será contrato atendiendo no solo al objeto, porque claro, el objeto, definimos el objeto y no, sino la causa. Entonces, muy dogmático, si la causa es un contrato público, eso es un contrato público. De tal manera que ahí hemos introducido algún elemento para evitar, espero, que bajo la tipificación de convenios, pues la gente se nos vaya. Y en cuanto al tema del control jurisdiccional, que yo creo que esta sí que es una novedad importante, recurso especial, y le dejo la palabra a José Antonio, yo creo que aquí hay un avance importante. En primer lugar, fijaos que el cambio jurisdiccional, y hago un paréntesis, yo creo que la ley de contratos no lo tendría que regular, que tendría que estar en la ley de jurisdicción contenciosa. No sé por qué la ley de contratos regula el acceso jurisdiccional, porque genera mucho ruido. Pues ya tiene el artículo 2 de la LJ, pero bueno, puestos a ponerlo, porque como ya está, esto es, ¿por qué está? Porque se introdujo en su momento, dice ya, se ha hecho así, pues así seguirá, y se ha corregido la disfunción que teníamos de que los contratos de los poderes adjudicadores no administración pública, los contratos no armonizados, iban a la jurisdicción civil, que están todavía los compañeros de civil magistrados impactados. Cuando llega un contrato de Traxa de obras de 5 millones de euros, dice, ¿y esto qué es? Dice, no, eres competente. Dice, yo, dice, soy manifiestamente incompetente. Dice, claro, y dice, ¿y qué ha infringido? ¿El Código Civil? Dice, no, ha infringido los principios europeos de la contratación pública. Dice, bueno, que están en una instrucción. Dice, ¿en qué? Dice, pero eso es como un manual. Dice, ¿y dónde está publicado? No se publican, en el perfil de contratante. Y dice, ¿eso qué es? Eso es un instrumento electrónico. Y dice, pero ¿los tendrá el Estado? Dice, no, está disperso en la red, búsquelo usted. Dice, su señoría, que está preparado. Dice, ¿y qué se infringe? Dice, pues claro, es que han puesto como que de adjudicación la experiencia, eso es una barrabasada. Dice, ¿y por qué? Dice, o hay una fórmula incomprensible. Dice, también para mí. Dice, utilízalo ahí. Claro, dice, llega al juez civil, llegó tal, dice, al contencioso, que es los jueces civiles, ya, gracias a Dios, ha habido alguien de la academia que por lo menos nos lo ha quitado.
Esto va, sobre esto escribió Patricia Valcárcel y Rafa explicando por qué tenía que ir ese 21, teoría de los actos separables. La verdad es que para resolver el tema lo que hemos hecho, como ha costado introducir el concepto de poder adjudicador y partimos del sector público, claro, en el ministerio dijeron, claro, ¿y cómo llevamos a la jurisdicción contenciosa un acto que es privado? Dice, coño, lo dice la ley, punto de pelota. Dice, no. Entonces, no les ha acabado de convencer, entonces lo que se ha hecho es una alzada impropia. O sea, contra cualquier adjudicación tiene que haber un recurso contra esa, y contra eso se va al contencioso. Es verdad que el juez civil dice, a mí me da igual, esto ya no me toca, y la competencia es de la jurisdicción contenciosa. Con el artículo 2 de la LJ se habría resuelto sin problemas, porque recordad que con la LJ del 56, con la sentencia de Andalucía Palas, a una empresa pública se llevó la competencia de la jurisdicción contenciosa. O sea, es que hemos generado problemas donde no los había. Pero bueno, eso se resuelve. Y dos, en el recurso especial, lo que se hace es extender el ámbito del recurso especial, porque ya no es precontractual, va a ser contractual. Se quita la cuestión de nulidad que se introduce dentro del recurso especial, que se autointegra porque es un refuerzo, y allí parece que queda una estructura más coherente. Recurso especial, que es obligatorio. Y me dirán, ¿cómo que es obligatorio? Dice, es obligatorio, dice, no lo dice. Hombre, doy 3 motivos de por qué es obligatorio el recurso especial en el proyecto de ley. En primer lugar, es verdad que el Consejo de Estado ha dicho que sea potestativo, y como siempre le hacíamos caso, alguno pensará, ¿hasta él le han hecho caso? Pues no, es lo único que no le han hecho caso, creo de las pocas cosas. Es obligatorio en primer lugar porque utiliza un imperativo, no un potestativo. Pero bueno, 2, porque no dice, como dice ahora, que el recurso es potestativo, no lo dice. Y 3, que este es porque la exposición de motivos dice claramente que es obligatorio. Y a partir de allí, yo creo que el recurso es obligatorio para resolver un problema procesal muy importante. Y esto lo habíamos dicho tribunales y magistrados. Tener un recurso potestativo en el que uno puede ir vía administrativa, pero tiene todavía mes y medio para ir al contencioso, generaba inseguridad jurídica. El recurso tiene que ser obligatorio y preclusivo. Otra cosa es que esa preclusividad luego habrá que interpretarla para no cerrar el acceso de manera indebida a que se pueda controlar. Lo que no me ha gustado es que, claro, que cuando sale el recurso especial sale con vocación de extensión. O sea, sale con vocación o justificación de que debería ir a toda franja de los contratos. Y el resultado de ahora es limitativo. Yo creo que en clave de invasión competencial, lo adelanto aquí, no por el director general de mi comunidad autónoma ni algún otro, pero estoy convencido de que si la ley de procedimiento administrativo permite por ley sustituir los recursos administrativos ordinarios en el ámbito de las competencias, a ver por qué no se puede bajar los umbrales, extender el recurso especial, que sigue siendo estatal, básico, para que haya un mayor control. O sea, no sé en qué medidas infringe, no sé qué base de la legislación estatal. Por decir, no, es que queremos controlar más. Dice, es que eso es malo. Dice, hombre, pues eso se lo explicará a la ciudadanía. Yo creo que se ha avanzado, pero con ese límite freno que se introduce después. Si alguien ha leído el dictamen del Consejo de Estado con mucho detalle y ha encontrado cuál es la explicación para este salto que se ha dado, ruego nos informe, porque yo me he vuelto a leer y no veo en ningún sitio que el Consejo de Estado haya dicho que no puede haber recurso especial en los importes no armonizados. Me diréis, claro, pero es que se colapsará el sistema. Se colapsará si no lo dotamos de medios. Si tú lo dotas de medios, no se colapsará el sistema. Dice, es que esto es un gasto. Bueno, ahí es donde tengo yo la gran discusión. Esto es una inversión. Es una inversión. El control es una inversión. Lo ha sido siempre. Los países avanzados, donde se caracterizan es por el reforzar los mecanismos de control independientes, que lo que dan es seguridad jurídica, porque es la principal herramienta de transparencia. Mientras pensemos que los recursos administrativos son una carga para el funcionario y que esto de que nos digan que es ilegal o no es una molestia, nunca avanzaremos por mucho que hagamos una ley de 500, 600 o 700 artículos. Bueno, te dejo que hables tú, porque si no yo empiezo a hablar. No, muy bien. Sí, no, complemento un poco algunas otras novedades que pueda haber del proyecto de ley. Artículo 1, hablabas del principio de integridad. Se añade ese principio dentro del catálogo que ya se recogió anteriormente de principios generales. La inclusión del principio de integridad tiene mucha importancia como principio estratégico de la contratación para la lucha contra la corrupción.
que yo entiendo que el debate parlamentario seguramente va a dar lugar a una importante, o sea, que va a derivar principalmente a este aspecto de la corrupción. Yo creo que se va, tal y como está ahora mismo la situación política en nuestro país, con la corrupción como uno de los temas estrella, la ley de contratos en el debate parlamentario, yo creo que la discusión va a ir en esa línea y esperemos que en un sentido positivo de corregir estas disfuncionalidades, ¿no? Eliminar instrucciones internas y estos aspectos que hemos comentado. La inclusión del principio de integridad es positiva en ese sentido. Está conectada con otras medidas a lo largo de la ley, por ejemplo, la regulación del conflicto de intereses en las prohibiciones para contratar, bueno, pues distintas manifestaciones de medidas anticorrupción que se trasladan directamente a la directiva europea. Lo que tenemos que conectar también con el aumento de la transparencia, el papel de la plataforma de contratación, que de verdad sea una publicidad de toda la contratación pública en España, lo que no es actualmente. Pues eso es un aspecto muy importante que plantea el proyecto y que debe dar lugar a una reducción de esa corrupción. Cuanto mayor transparencia, cuanto mayor publicidad de la contratación pública, menor corrupción. Y en esta línea también hay unas novedades importantes en el proyecto relacionadas con lo que se conoce como gobernanza en la contratación pública. Se introducen, trasladadas de la directiva europea, distintas medidas relacionadas con el control también de la contratación. Por ejemplo, se le atribuye a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, se le atribuye el papel de ser el punto de contacto único en España con la Comisión Europea a efectos de centralizar las políticas de contratación y las posibles disfunciones de la aplicación y de la ejecución de la contratación pública en España. ¿Eso qué significa? Que a la Junta Consultiva se le va a tener que trasladar de forma obligatoria por los poderes adjudicadores en España toda una información relativa a la contratación pública y que en ese traslado de tanto de información contractual como de problemática de la ejecución de los contratos, la Junta va a tener que dar cuentas a la Unión Europea periódicamente a través de unos informes y la propia Junta se va a plantear las mejoras en la política de contratación pública y en el control de la misma. Es discutible que eso se le atribuya a la Junta Consultiva. Se podía haber creado otra figura específica, se debería haber creado en este sentido, pero bueno, el proyecto de ley ha optado por lo más sencillo, que es atribuirlo a ese órgano administrativo. En el seno de la Junta Consultiva del Estado también se va a crear un comité que va a integrar a las juntas autonómicas, a la representación autonómica, también a efectos de cumplir con determinadas obligaciones del derecho europeo, de dar traslado a la Comisión de información y estadísticas relacionadas con la contratación pública. Hoy en día es sorprendente cómo en una Unión Europea que cuenta con un aparato estadístico muy fuerte en muchas parcelas de la actuación administrativa, sin embargo, en la contratación pública sigue habiendo unas enormes carencias. No hay unas estadísticas fiables, completas, válidas de la contratación pública. En el año 2017 se sigue sin saber bien cómo se contrata, no en España, en Europa. Bueno, pues vamos a ver si estas medidas de la Directiva 2014-24 inciden en una mejora, pero sí que recoge pues unas obligaciones mucho más estrictas para los Estados y para todos los poderes adjudicadores, que bueno, que es importante que se lleven a efecto. Otras novedades del proyecto de ley, las relacionadas con los procedimientos de adjudicación de los contratos. Aquí hay varios aspectos. Se introduce un nuevo procedimiento, Asociación para la Innovación, con unos objetivos claros de impulsar la innovación y el desarrollo, el I+D,
más I relacionado con la contratación pública, un nuevo procedimiento bastante flexible, muy abierto para los poderes adjudicadores, para que consigan productos o servicios de los que no disponen en estos momentos. Bueno, pues vamos a ver la utilización que se hace del nuevo procedimiento. Y en relación con los clásicos, con los vigentes, el proyecto introduce un procedimiento abierto con tramitación simplificada, de mucha importancia para esa simplificación de la contratación tan demandada por nuestras administraciones, especialmente por las locales. Por más que podía haber sido más preciso en la regulación de ese procedimiento con tramitación simplificada, pero lo recoge el proyecto y está llamado a ser el procedimiento de utilización generalizada, porque los plazos son más cortos, la tramitación es más sencilla y les va a facilitar a las administraciones utilizar un procedimiento del que ahora no disponen, porque ahora la disyuntiva es o estás con un abierto o un restringido con toda su complejidad, o te vas al negociado o al contrato menor, con esa utilización masiva tan preocupante en España. Bueno, pues el abierto con tramitación simplificada, novedad importante, y en el negociado, supresión del negociado sin publicidad por razón de la cuantía. Un procedimiento claramente atípico que solo existía en España y que había dado lugar a una utilización abusiva de la figura. Negociado por razón de la cuantía, en el que además no se negociaba, que se utilizaba pues, de forma generalizada, eran cuantías muy altas, aprovechando la distinción entre contratos sujetos a regulación armonizada o no sujetos en España. Bueno, pues eso se elimina, de hecho ya se ha eliminado en nuestro país, y es importante la medida desde un punto de vista de la transparencia, de la libre concurrencia. Sí se mantiene el negociado con publicidad, pero que puede también jugar una labor importante. El negociado bien utilizado, como bien saben, pues tiene una funcionalidad importante en la contratación, en los supuestos tasados en los que se puede acudir a la figura. Ya no tan positivo es el mantenimiento hasta el momento en el proyecto de los contratos menores en el mismo régimen que la actualidad, es decir, con un umbral bastante alto, también atípico respecto al resto de los ordenamientos jurídicos europeos. Eso también, en aras de la lucha contra la corrupción y de un mejor funcionamiento de la contratación, es muy importante que en la tramitación del proyecto se modifique y o bien se elimine la figura o se deje en unas cuantías muchísimo menores, que de verdad permitan utilizarlo solo en los casos en que es razonable que se utilice, pero no que, sobre todo pensando en el ámbito local, sea el procedimiento de mayor utilización. Eso claramente va contra el derecho europeo y sorprende que no hayamos tenido hasta el momento un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en este sentido. Bueno, como es conocido, en España muchas administraciones ya han adoptado medidas de control de los contratos menores muy positivas, medidas de publicidad, de estimulación de la concurrencia, aprobación de reglas internas para que bueno, pues no existan esa utilización tan generalizada de los mismos, o si se utilizan se haga cumpliendo unos parámetros de concurrencia, que es importante. En la tipificación contractual. Antes de que hables. Sí, perfecto. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. El contrato menor resiste, es una bacteria prehistórica que se adapta al contexto de la transparencia muy bien, porque dice, esto de la transparencia conmigo no va. Bueno, a ver, es un proyecto simplificado, que lo hemos convertido en adjudicación directa, aunque no dice eso la ley. ¿Se puede rebajar los umbrales o no? Me daría igual si realmente fuese un proyecto simplificado con transparencia. Es decir, y esto es fácil, con los medios electrónicos y poner 2 criterios y que se puedan entrar y participar 4 o 5, yo puedo entender en contratos pequeños, sí. Pero lo que no me gusta es que el contrato menor se ha quedado en su filosofía. Esto es para que adjudiquemos libremente los contratos en esos importes. Claro, cuando se ha suprimido el negociado sin publicidad por la cuantía, han vuelto las instrucciones, entonces se han relajado ya los entes instrumentales, pero hay gente que dice, bueno, una solución a esta tropería de tanto académico es subir las cuantías del contrato menor. Esto está, dice, hombre, pues mire, no,
Porque dice, podemos subir las cuantías del contrato menor a 100.000 en obras, a 60.000, y dice, esa es una buena medida de simplificación. Digo, sí, hombre, lo simplificamos mucho, es verdad, de simplicidad. El debate de los procedimientos es en qué se avanza, y esto me parece clave. El procedimiento está pensado para conseguir la mejor adjudicación y mejor ejecución del contrato, no para facilitar las cosas a la administración y menos al político que quiera tener red clientelar. Evidentemente, como lo aplique, va en un sentido o en otro. Tenemos ejemplos de administraciones que aplican la ley y tienen unos resultados distintos de otros con la misma ley. Esto tiene que ver también con la profesionalización, que es otra historia que ha escrito muy bien María Jesús Martín. Pero que también es muy importante. Claro, pero el contrato menor debería regularse de forma distinta. Y en el mundo local ha sido imposible ajustarlo porque el mundo local lo ha querido tener así. Cuando se critica la disposición adicional, ¿por qué no se ha hecho? Porque el mundo local ha querido seguir así. Esto lo tengo que contar. O sea, no se ha dejado hacer que el mundo local entre en la ley de contrato y dijo, no, nuestra disposición adicional que nos viene bien. Dice, unos instrucciones, yo disposición adicional, y que apliquen la ley de contratos los contratos armonizados de las grandes administraciones, que no llegan al 20% y los demás tenemos... esto es muy importante. El contrato menor debe ajustarse a las reglas de transparencia. Y es verdad que el abierto y simplificado pues puede generar dudas de si es mejor, si es peor. Todo depende de cómo se aplique. Sí. Todo depende de cómo se aplique. Dice, ¿por qué solo se puede el 20% de criterios sometidos a juicios de valor? Porque es abierto y simplificado, porque lo que se trata es hacerlo rápido. Si tú quieres valorar mucho lo subjetivo, ya das un abierto, no te lo impide nadie. Quiero decir, pero la idea es facilitar las cosas. Y, hombre, hay muchos criterios sometidos a fórmulas que no son el precio. El Ministerio de Defensa ha publicado hace poco un documento con muchos ejemplos de supuestos de que se pueden llevar a fórmulas. Por lo cual, dice, ¿por qué tienen que estar inscritos en el registro de...? Pues, hombre, pues para simplificar. ¿Por qué tienen que presentar la oferta en el registro del órgano de contratación? Porque ya lo hacen para el tribunal o para el recurso especial y las empresas dicen casi mejor que estar dando vueltas. Es decir, si lo mando por el procedimiento administrativo y tarda 15 días, la simplificación se me cae en plazo. Dice, ¿usted quiere un procedimiento rápido? Es decir, las opciones están pensadas, serán mejores o peor, y se abre un portillo de simplificación para que en aquellos casos que deberíamos correr y quitar burocracia se pueda hacer. Es decir, todo depende cómo lo apliquemos después, porque en los preceptos es muy difícil dar la solución perfecta. Luego es como se aplique. Pero bueno, ahí hay cambios. La Asociación por la Innovación no ha quedado como debería haber quedado, pero esto, como al Consejo de Estado no le gustó lo que había, entre paréntesis, yo creo que no lo he entendido, pero bueno, entonces como no lo entiendo, por lo de la directiva, pues hemos hecho una transposición casi otra vez más formal que otra cosa. Ha habido algún ajuste después de las últimas versiones, pero bueno, es un procedimiento que debería dar cierta cancha en determinados sectores estratégicos. Pero lo que me interesa es, ¿por qué quitamos el negociado sin publicidad por la cuantía? Porque creemos que es malo, ¿no? Pues apliquemos esa filosofía al contrato menor, a las instrucciones, y utilicemos la regla de transparencia en cómo montemos los procedimientos. Entonces el resultado puede ser más positivo. Sí, no, estoy de acuerdo. Y bueno, por terminar con algunas de las novedades de la ley, la tipificación contractual. Un acierto del texto español es que incorpora en la misma norma la directiva de contratación y la directiva de concesiones. Directivas separadas por la propia dinámica del derecho europeo, pero que lo lógico es que estén en la misma regulación, como hace España, porque de hecho la tipificación contractual, la de unos contratos afecta a otros, y en ese sentido la regulación del proyecto pues es positiva, recoge perfectamente la diferenciación entre lo que son contratos de obras-servicios, concesiones de obras y concesiones de servicios, incorporando el derecho europeo y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la transferencia de riesgo operacional sustancial como elemento clave para distinguir los contratos de concesión de las otras figuras. Yo creo que esa tipificación ayuda a simplificar también el régimen de contratación. Ahora el encaje de tipos contractuales se va a poder resolver mejor y en ese sentido pues la gestión contractual va a ser más positiva. Y un último aspecto de reflexión que yo quería hacer. Realmente el proyecto, cuando se plantea en términos generales de
bueno, pues lo que puede suponer como operadores jurídicos una nueva norma en España de la contratación. Tenemos que tener también la tranquilidad de que la mayoría de las novedades ya resultan de aplicación y de hecho las tenemos que estar aplicando en estos momentos, que realmente no introduce tantos aspectos novedosos, sí los trae al texto de la ley, pero ya la jurisprudencia los tiene suficientemente declarados y una interpretación muy consolidada. Los tribunales administrativos de recursos contractuales, en su muy importante doctrina, nos están marcando claramente el camino de lo que debe ser una buena aplicación de los procedimientos de contratación. Realmente hoy tenemos un suelo muy estable en la contratación pública en España y lo que viene a hacer la ley es consolidarlo en este sentido. Eso sí, en las grandes decisiones estratégicas que se podían mejorar, pues el proyecto debe dar un paso adelante. Pues no sé si casi terminemos nosotros. Sí, yo con una reflexión. Sí. La ley puede cumplir su finalidad según cómo la apliquemos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que como país, cuando hacemos estas leyes, tenemos que repensar por qué hacemos las cosas. Yo cuando llegó el artículo 1, que me parece, cuando empiezas, es un artículo importante, es el de los principios, ¿no? Si leéis, demuestra un poco lo que hay detrás. Ni siquiera la estructura formal los ponemos todos citados con comas, en vez de los principios se dan A, B, que parece, ni siquiera los acumulo allí, para el que lo lean deprisa, en horizontal, porque tampoco quiero que los lean, ni que se vea. ¿Dónde está esa visión estratégica de la contratación pública? ¿Dónde está la idea de por qué compramos? ¿Para qué compramos? No, porque satisfacemos necesidades. Yo creo que ese artículo 1, espero que algún partido político haga una enmienda y diga, oiga, visualice realmente para qué es esta norma. Porque los principios de la contratación pública no son literatura ni retórica. Es el parámetro sobre el que se debe construir todo ese articulado de 340, que es una ballena jurídica. Oiga, ¿y para qué? Pero si leemos el artículo 1, yo siempre digo, léanlo, pero léanlo de verdad, porque dice, el principio de transparencia, ya dice, me ha agotado. Ya no leo el de eficiencia, no vaya a ser que me dé, ni el de integridad, que alguno me preguntó, ¿y eso qué significa? Que hay que gastarlo todo. La integridad, no. Esto es verdad. Claro, pues que me lo han preguntado. Dice, no, a ver, la integridad es que se gestiona con valores éticos. Dice, o sea, hombre, yo creo que es muy importante la didáctica del para qué hacemos las normas. Si no es una norma, hay que hacer una ley de contratos. ¿Por qué? Porque es muy importante en la vertebración de la estructura de la propia administración y sus relaciones con empresas y con ciudadanos. Por eso el artículo 1 debería tener un gran soporte dogmático de explicar por qué, para qué, cómo, qué es la eficiencia, qué es la calidad, por qué la estrategia, y pasa muy desapercibido. Esto es formalmente para mí una crítica. Dices, pues estuviste allí, sí, pero yo perdí toda la... Hay que hacer que no, que esto no le interesa al gestor. El gestor quiere ver el valor estimado del contrato, quiere ver el de los pliegos, el de la garantía definitiva, quiere ver el sobre A. Dice, pues si lo hemos quitado, dice, pues va a sufrir mucho, porque es lo que quiere ver. Dice, yo creo que se equivocan, pero esa visión muy burocrática está siempre en la legislación de contratos en España. Yo creo que eso es lo que hay que cambiar, que las leyes, que son la soberanía del pueblo, que están los principios, ¿no? Y luego yo tengo, para acabar, una sensación ambivalente de si realmente en España queremos avanzar hacia la transparencia o no. Yo tengo las dudas. Esto lo contaba el año pasado y se me ríe, es como el Señor de los Anillos. Como todo el mundo, tengo la impresión de que estar viendo la película 1000 veces. Claro, cuando te dan el anillo, te pones invisible. Y dices, qué bien, hago lo que quiero, ¿no? Siempre digo, pensar que el que lleva el anillo es Gollum, es decir, el símil, yo creo que ya nos explican, hombre, Gollum favorecido no sale. Claro, y la lucha del Señor de los Anillos es por la transparencia, lo digo y ahí va, que al pobre Frodo va llevando, y cuando llega al Monte del Destino, que yo pensaba ya con el proto de ley, ya hemos llegado,
ha aparecido Gollum otra vez, me ha quitado el anillo, no sé dónde está, y espero que, como habéis visto en la película, que llegue otro, que sea el Sam, el amigo de Frodo, y que lo empuje al anillo, o sea, no, y que tengamos suerte, que no sé si por convicción o no, pero vaya usted a saber, el anillo caiga en la lava del Monte del Destino y acabemos con parte de los problemas. Es verdad que yo veo a Frodo y digo, me pasa lo mismo, agotado de este camino por la transparencia, me retiraré algo más entretenido como la enfiteusis, o que no cambia tanto y posiblemente sufra mucho menos. Bueno, en todo caso es labor de todos empujar esa reforma, una ley que es importantísima para la sociedad, para la administración pública, y que en este momento deberíamos, todo el mundo conoce gente y tal, léanselo a los diputados y senadores con el interés que merece, para hacer de esta la mejor ley posible en estos momentos, para poder cambiar de verdad la contratación pública y abandonar el marco de la opacidad por la transparencia, y abandonar el marco de la mala planificación y mucha politicidad por la profesionalización en la toma de decisiones. Muchas gracias. ¿Preguntas o no? Sí, yo creo que sí. Podemos abrir, si os parece, un turno de preguntas, comentarios, intervenciones, si lo desean. ¿Quién querría intervenir? Porque ya hay dos que han levantado la mano. Vale, perfecto, pues empezamos. Hola, yo en primer lugar quería preguntar, bueno, estás con el tema de las instituciones y temas de contratación, y nos aplica bastante a los que somos poetas publicadores. Claro, en principio, en el primer borrador del proyecto vimos que habían desaparecido, que se regulaba el procedimiento simplificado para nosotros nos hacía bastante felices eso, porque como gestores realmente nos apaciguaba un poco todo el tema de los procedimientos. Ahora que aparecen, me surgen ciertas dudas, si al final acaban apareciendo, sobre el tema del procedimiento simplificado. Yo no sé si en el último borrador creo que se regulaba esa obligación de las instituciones, pero que también se daba la posibilidad que si no tenían las instituciones podías acudir al régimen simplificado. No es así, ¿no? Ahora, pero nunca ha sido así. No, a ver, antes no, porque no estaba en las instrucciones, quiero decir. En el proyecto de ley, la acción que se lleva al Consejo de Estado no hay instrucciones. Lo único que se permitía es que en el procedimiento abierto simplificado se le elevaba las cuantías hasta el contrato de importe armonizado en obras. Es decir, el abierto simplificado marca hasta el importe armonizado en suministros y servicios y 2 millones en obras. Y al sector instrumental se le decía, aplica usted todos los procedimientos igual, pero con un guiño, dice, en obras le elevo el umbral del abierto simplificado hasta el importe armonizado. Lo que dice ahora el cambio de matiz, dice instrucciones internas en todo caso. Es más, fijaos que ahora con la ley de contratos vigente son potestativas. Uno puede decir, oiga, yo aplico la ley. No, es que no es bueno. O sea, el mensaje subliminal es, tú eres empresa pública, no apliques la ley. Me apetece, te lo prohíbo. Claro. Dice, no, yo creo en el control, no es bueno, se lo prohíbo. Dice, oiga, pero ¿estás seguro de que no es bueno? Eso, no sé. Es que por eso ahí voy. Si, por ejemplo, un poder adjudicador decidiera en sus instituciones internas regular, por ejemplo, un régimen de alegaciones o un régimen de modificación de los contratos parecido, al menos, al que estuviera en la ley de contratos, ¿eso sería correcto? ¿O iríamos un poco en contra? Yo espero, confío, no, perdió la esperanza de que una enmienda de algún grupo, o de todos, vaya usted a saber, vuelva a llevar las cosas a su ser natural y que las instrucciones las enterremos de verdad, porque eso es como Juego de Tronos, resucitan, dice, joder, si les cortamos la cabeza, dice, pues alguien ha hecho magia, dice, aquí están y más fuertes que antes, dice, coño, pues otro hechicero que las conjugue y las vuelva a enterrar. Yo confío en que esa enmienda es muy fácil. Dice, enmienda, además, hasta la motivación ya no es de ajuste técnico, dice, oiga, de llevar las cosas, uno se puede lucir saliendo a la tribuna defendiendo esto o no. Hasta me van a copiar, dice, la acabe con la... Sí, pero es que en diciembre se aprobó un acuerdo del Consejo de Ministros bastante surrealista que obliga, que nos afecta a nosotros, por ejemplo, como sector público estatal, obliga a los poderes adjudicadores del sector público estatal a
a publicar un anuncio de licitación para todos aquellos contratos que superan los 18.000 euros. Digamos que para poder adjudicadores ahora los que están por debajo de 50.000 euros tenían sus procedimientos, que era como un negociado, la mayoría de ellos, y ahora te los obliga a publicar. Es decir, que parece ser que también están intentando medio regularte en tus instrucciones internas un procedimiento distinto, que tengas que publicar un anuncio de licitación. Bueno, es un poco enrevesado todo, ¿no? Sí. Bueno, porque España está jugando a cumplir con Europa y tenerla entretenida la comisión, cumplo pero no cumplo, entra por aquí, sale por allá, dices ¿dónde estoy? Cuando no teníamos gobierno, pues estaba en funciones, claro, dice, oiga, ¿cómo cumple usted? Pues de momento de ninguna manera. Dice, pero voy a presentar una proposición de ley en el Grupo Popular sobre más transparencia en la contratación pública. Yo cuando le digo qué alegría, luego dices, bueno, pues las instrucciones estas, les meto un poco de publicidad, hago la gobernanza y me cargo el negociado sin publicidad por la cuantía. Ha sido una forma de, yo creo que maquillaje ante Europa para decir que la opacidad que nos han denunciado en la resolución de la decisión de julio, queríamos cambiarla. Lo que hay detrás es que yo creo que se quiere mantener el mismo traje. Pero bueno. Además, con un aspecto importante, y es que en la estructura de la ley, una de las novedades principales es el libro tercero, el de los poderes adjudicadores, pero pensando en que la regulación de los poderes adjudicadores en administraciones va a estar en la propia ley. Para eso se crea el libro. Si después permiten las instrucciones, le afectas a todo el ensamblaje de la propia ley, a la nueva configuración que has hecho. No despistas, que igual hacen una enmienda diciendo quiten el libro tercero y volvemos a la disposición adicional sexta de la ley del 95, dice ya nos ajustaremos si fuera posible, que nunca lo era. Claro. Técnicamente ese libro tercero no tenía que existir. Claro. Vayan al proyecto de Navarra, es decir, todos las mismas reglas. Es que eso es muy fácil para todos, porque si no, pero bueno. Claro. Y volvemos a lo que comentas muy bien, a la inseguridad jurídica de yo puedo introducir esto o no, es que no tiene sentido. Con un universo de 20.000 poderes adjudicadores en administraciones públicas es todo lo contrario de lo que persigue la normativa europea sobre contratación. Sí. Muchas gracias, Sergio Martín, de la Ciudad de México. Algo que coincide no solo con España, con México, con muchas partes del mundo, es el tema transparencia y anticorrupción en contrataciones públicas. México es un país que tiene una legislación muy trabajada a nivel federal, que recoge buenas prácticas que inclusive se pueden replicar en otras partes del mundo. Digo, yo no sé si sepan, pero la primera licitación en México fue ordenada por Carlos Francisco de Croix en 1767, un virrey español, y fue una licitación de obra pública. Ahorita que los escucho y que es el momento a lo mejor que puedan incidir en el tema de una nueva legislación, nos hemos dado cuenta que gran parte del problema en las contrataciones públicas es el pronóstico de demanda, es la planeación de las contrataciones. Cuando tenemos la posibilidad de generar una buena planeación en contrataciones, la industria nacional se prepara y la industria nacional se desarrolla, se asocia, busca financiamientos, las pymes se sostienen de mejor manera. Algo que yo he detectado con la experiencia que los años me han dado es que la corrupción también no necesariamente es un tema legislativo. Cuando el servidor público tiene la potestad, hace rato el profesor Jimeno decía, del artículo primero, ¿por qué compramos y para qué compramos? Cuando un servidor público tiene la potestad de elegir qué va a comprar sin estar alineado necesariamente a un proceso, a un plan de negocios, pues evidentemente no es la compra más inteligente. Cuando esa compra se administra, también son fuentes de corrupción, porque la corrupción no solo es en la asignación de los contratos, es en la administración de los contratos. Cuando es de obra pública, pues hay mucho más posibilidades. Cuando son bienes, es hasta en la administración y recepción de los bienes. Entonces, son prácticas irregulares que en México han estado afectando mucho.
Hace poco salió un informe de la OCDE haciendo referencia a que el daño en corrupción va del 10 al 30%. Y efectivamente sí, cuando vemos que una administración contractual tiene varias fugas y que todavía a lo mejor ni siquiera se necesita ese bien o ese servicio, pues evidentemente genera mucho mayor afectación. Hay indicadores muy claros de que cuando la industria de un país con el gobierno trabajan de la mano las contrataciones públicas, el índice de transparencia y corrupción, el índice de transparencia se incrementa y el de corrupción se disminuye. Y sí es cierto, porque cuando un servidor público quiere comprar algo y acerca a la industria, pues la industria le da mejores prácticas, le puede generar hasta una compra estratégica que no necesariamente tenían visualizada. Y bueno, eso es algo que los que juegan el rol de compradores tienen la obligación de hacer una buena investigación de mercado, porque una buena investigación de mercado casi se perfecciona con el procedimiento de contratación, pero si ya viene manipulada, no está pública, no es transparente, yo la hago directo, pues no hay posibilidad de abrir el mercado y inclusive se distorsiona el mercado. Entonces, nosotros en México estamos pugnando mucho por el pronóstico de demanda y estamos pugnando mucho porque la industria tenga injerencia directa en las investigaciones de mercado. Una vez teniendo injerencia directa, seguramente se va a generar una contratación mucho más orientada al mercado y a las necesidades que tiene el gobierno. Y bueno, pues ya lo comentaba hace rato, si no hay concurrencia, no hay competencia, y sí es cierto. Por eso las investigaciones de mercado juegan un rol fundamental. Gracias. Sí, muy bien. Sí, está claro que la línea de actuación es esa, que muy bien comenta. Por si le interesa, en la Directiva Europea de 2014 se introduce una nueva figura que son las denominadas consultas preliminares al mercado, que también recoge ahora el proyecto de ley en España y que va en esa misma dirección que nos comenta muy bien en su intervención. Sí. Enhorabuena a los dos, la ponencia, las dos han sido estupendas y yo haría una propuesta, aprovechando el Congreso de Contratación Pública en los tiempos que lo estamos realizando, podríamos utilizar las conclusiones que salgan de este Congreso para trasladárselo a los grupos políticos del Congreso de los Diputados para que lo tengan en cuenta para la enmienda, porque claro, diferir a que conozcamos a algunos, ¿no? a algún diputado para trasladarle nuestras propuestas, pues me parece que es una buena ocasión utilizar estas conclusiones que tengamos en el Congreso para trasladárselo. Y luego también pues han hecho mención al mundo local, ¿no? Yo vengo del mundo local. Soy jefe de la asesoría jurídica de un ayuntamiento, capital de provincia, y es muy dura la contratación pública en el mundo local. Entonces, es un acierto, evidentemente, la supresión de procedimientos negociados sin publicidad por razón de la cuantía, pero yo me acuerdo, yo he utilizado mucho sus resoluciones del Tribunal de Aragón y había como un estado de shock cuando yo utilizaba el dictamen del Tribunal de Aragón, cuando había que justificar la utilización del procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, que es un procedimiento extraordinario, no ordinario, porque se utilizaba con carácter ordinario no solo en mi ayuntamiento, sino yo creo que prácticamente en todas las administraciones del Estado español. Y bien, muy bien, con el simplificado ya veremos si se cumplen las expectativas que se tienen. Y en los menores, pues estamos como estábamos antes. Quiero decir, se adjudica o se puede adjudicar, dice la ley, directamente a cualquier empresario que tenga habilitación profesional correspondiente, y eso es lo que dice la ley, sin perjuicio de que los principios de transparencia, de integridad, de concurrencia estén ahí, pero la ley, la regulación es la misma que la anterior y no dice otra cosa. Y me gustaría saber su opinión.
Bueno, en lo primero ya lo habíamos hablado ayer los dos directores, es una ventana de oportunidad que estamos utilizando. O sea, hay muchas formas de moverte, pero bueno, si alguien conoce a algún diputado, también aquí hay mucha gente, es otra muy fácil, además se gana, para eso está, ¿no? Pero bueno, la otra de cajón, y lo publicamos en el observatorio y lo haremos llegar y ya está. Lo segundo, a ver, ya he dicho que el contrato menor es ultra resistente, ¿eh? Es decir, cuando llegas allí, ¿cómo vas a quitar el contrato menor? Dice, ya te has llevado el negociado sin bulcia por la cuantía, que eso me costó no mucho, eso, pero otros dijeron, ahora cómo vamos a comprar. Y en el mundo local hubo muchas reacciones, dijeron, a ver, ya habrá que frenar a estos que quieren. Me dice, bueno, se mantiene la misma regulación. No, las leyes se interpretan, dice el artículo 3 del Código Civil, en la legalidad, ¿vale? Y también en su interpretación teleológica y sistemática. Pero claro, como nadie se lee el artículo 1 de los principios, cojo la ley y leo. Pero la gente no lee el 1, que es lo que debería. Digo, lean el 1. Dice, el principio de legalidad es un principio, pero está el principio de eficiencia y el de integridad y el de buen gobierno. Y son principios que vinculan a los gestores. Cuando la ley dice se podrá adjudicar directamente, no diga que se deba adjudicar directamente. Se podrá, evidentemente, si yo voy a comprar 20 botellines porque tengo un congreso y tal, y bueno, pues no habrá concurrencia, dependerá del impacto y el contrato. Hagamos una interpretación conforme a la voluntad de la arquitectura jurídica de la gestión pública, ya no de la contratación. Y hombre, a ver cómo explico yo, no, yo es que como es contrato menor de 17.999 para comprar ordenadores, he ido y lo he comprado aquí. Dice, pero si la tienda de al lado los tenía al 40%, dice, es legal. Hombre, sea legal, pero ¿es eficiente? No. Es verdad que ha habido comunidades autónomas, la mía en Aragón, en el 2012 se modificó la ley del 2011 de contrato y establece que por encima de los 6.000 euros, por buscar un equivalente con lo que antes el gasto menor. Los que sois gestores recordáis que antes la ley general presupuestaria establecía que hasta el gasto menor, y fijaos lo que es los términos, gasto menor, que eran $500.000 de pesetas, factura, pero por encima había una licitación. De repente, con la inflación de cuantías, el euro y tal, 18.000 menor. Hombre, 18.000 menor. Dice, yo entiendo que sea directo en 1.000 euros, 2.000, pero a partir de ciertos umbrales, la lógica del sistema obliga a reinterpretar la ley conforme a los principios del artículo 1, que ojalá se los lean todos. Los lean y los comprendan. Es decir, ¿qué significa? Si, por eso hay buenas prácticas. Mi comunidad autónoma publicó hace nada unos contratos menores. Dice, no es obligatorio, ya, pero se puede hacer. Y he puesto criterios de competencia. Dice, hombre, no es obligatorio, ya, pero se puede hacer. Todo depende de cómo se interprete la ley. También depende de las personas y de la voluntad política. ¿Que se ha dejado lo mismo? Sí. Pero es que cuando ya partes de lo que hay, cambiar todo cuesta, Cuesta. Y hay muchos intereses, y hay muchos grupos de presión, y hay muchas formas de verlo. O sea que luego hay que estar allí. Entonces, claro, el contrato menor exigiría, yo creo que más que la eliminación, introducir la transparencia. La transparencia. Y poner en valor las buenas prácticas que hay, que las hay. Hago un paréntesis. Cuando mi comunidad autónoma se puso en el 2012, para aquí tengo a María Asun San Martín, que también estaba en su momento en el gobierno, automáticamente contratos que estaban costando 17.990 bajaron a 6.000, 7.000, 5.900. Oiga, si el contrato menor se va a repetir, en fin, ya sabemos que el contrato menor no puede ser más de un año, no es repetitivo. La verdad es que es repetitivo. Pues si va a ser repetitivo, que cueste lo menos posible. Y yo creo que esa lectura de la ley, como gestores, tenemos que hacerla. Sería ya la última intervención para respetar el horario. Hola, buenos días. Soy Elena Hernández del Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y simplemente quería poner un poco en valor, a raíz de todo esto, lo que estáis diciendo, una reflexión que hizo el propio Parlamento Europeo y que yo creo que debería ser un poco como la forma de interpretar todo y que a veces ha pasado un poco desapercibida. La tengo que leer porque no me la sé de memoria, la verdad.
pero venía a decir el Parlamento Europeo en los trabajos previos de elaboración de las directivas, dice una cosa que a mí personalmente me parece muy interesante. Dice que si inicialmente eran necesarios procedimientos, dice, estrictamente formalizados para crear un cierto profesionalismo en las prácticas de contratación pública y acostumbrar a las agencias de contratación pública a los principios de transparencia, competencia, no discriminación, dice, esto ya es práctica habitual, o debería serlo, y dice, ahora se trata de reducir de nuevo la legislación de contratación pública y llevarla de nuevo a su esencia propiamente dicha, la garantía de transparencia, la no discriminación y la salvaguarda de la competencia. Si todos tuviéramos esto en la cabeza, tampoco hace falta esa regulación y yo me voy, como decías tú, me voy al negociado porque la ley me lo permite. Hombre, no, vamos a aplicar un poquito más esto, vamos a interiorizar más de verdad esos principios en la gestión pública, que yo creo que ahí está la clave, que nos movemos mucho por inercia porque muchas veces no tenemos más necesidad ni más remedio, ¿no? Pero bueno, era una reflexión un poco sobre el tema. Nada más. Gracias. Muy bien. Que sirve además como palabras para un poco resumir todo lo que estábamos comentando y lo que debe ser una buena gestión pública en materia de contratación, donde esos principios generales pues, deben ser el norte y la referencia principal. Muchas gracias a todos. Hacemos ahora un descanso, que pueden subir a la primera planta para tomar un desayuno y continuamos en media hora. Muchas gracias. Wolters Kluwer, tu mejor socio.